Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Ingeniero, buenos días. Sí, ingeniero. Bien. Vamos a continuar con la clase. Voy a tomar lista, por favor. Ponga atención. Aguirre Bermúdez. Presente, buenos días. Alvarado García. Presente, ingeniero, buenos días. Pagui León. Bajaña Álvarez. Presente. Benítez Caicedo. Presente, ingeniero. Jorges Villasís. Presente, ingeniero, buenos días. Urbano Puertas. Campo Verde Pincay. Presente. Carrera Coloma. Presente. Castillo Villamar. Presente. Coronel Montaño. Presente. Coronel Pardo. Presente. Cortaza Vázquez. Presente. Delgado Menéndez. Delgado Yagual. Presente. Espinosa Alzamora. Presente. Espinosa Calero. Presente. Feijó Arévalo. Fernández Torres. Presente, ingeniero. Galarza Licoa. Guano Alisa Saldarriaga. Presente. Guapule Marrón. Presente. Gutiérrez Choez. Herbes Pineda. Presente, ingeniero. Luzardo Luzuriaga. Presente. Mena Guerrero. Navia Fuentes. Presente, ingeniero. Nivela Pacheco. Presente, ingeniero. Pincay Burgos. Presente, ingeniero. Pincay Zavala. Presente, ingeniero. Kiridumbay Torres. Presente, ingeniero. Ispio Majinga. Presente, ingeniero. Ramírez Ramírez. Presente, ingeniero. Ricardo Chasi Guasín. Romero Pin. Romero Vélez. Presente, ingeniero. Obvio Almeida. Tenesaca Mendoza. Terán Torres. Valverde Alvarado. Presente, ingeniero. Pelastegui Baque. Pelastegui Choez. Buenos días, presente ingeniero. Verdúa Muñoz. Presente, ingeniero. Buenos días. Villa Crespo. Presente. Yagual Medina. Yo igual, buenos días. Zamora Morocho. Presente. Zúñiga Cedeño. Zúñiga Mora. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Bien, voy a registrar. Ingeniero, disculpe. Ingeniero Urbano. Ricardo, por favor. Ricardo. ¿Quién más? Burbano. Ingeniero Bagüey, por favor. Gutiérrez, ingeniero, Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Quién más? Burbano, ingeniero, no sé si me escucha. Burbano. Ya creo que está Burbano. Ya, ¿quién más? Galarza, ingeniero. Galarza. ¿Quién más? Hay más, ¿no? Sí estoy, ¿verdad? Velastegui. Velastegui, ya está. Velastegui Sí, Ibaque. sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestras clases. Nos habíamos quedado y estábamos viendo miembros a compresión, ¿no? Miembros a compresión.
habíamos visto unas ligeras o marcadas diferencias, como lo quieran ver, entre miembros a compresión y miembros a tensión, ¿no? Que ya habíamos visto. Muy bien, ¿no? En los miembros a tensión decía el texto o la especificación que los orificios disminuyen o restan las áreas para resistir las fuerzas, ¿no? ¿Se recuerdan? En cambio, en los de compresión, en los miembros a compresión, como decía, alguien que me ayude, por favor. ¿Qué pasa con los orificios? En compresión, esos orificios se llenaban. En compresión los orificios se llenan, ¿no es cierto? Con los tornillos, con los pernos, con los remaches, con lo que se está poniendo. Y no hay ningún problema, ¿no? Solamente decía que al principio hay un ligero deslizamiento, dice, ¿no? Y eso era debido a qué cosa? A la holgura. Debido a la holgura, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, debido a la holgura. Muy bien. Entonces ya conocemos de ese particular cuando estemos calculando o diseñando elementos a compresión, ¿no? Bien, habíamos también visto unos modos de falla. Teníamos algunos modos de falla. Espérenme un ratito. Muy bien, entonces decía que teníamos 4 tipos, que cuando los elementos están a compresión, el estado límite que predomina en estos elementos, ya habíamos dicho que era, ¿qué cosa? ¿Cuál es? El pandeo. Pandeo, ¿no es cierto? El pandeo. Okay, aquí yo tengo una regla para ilustrar esto, ¿no? Entonces, cuando el elemento está a tensión, pues la regla se mantendría totalmente recta, ¿no es cierto? Pero cuando yo le pongo compresión, vea cómo se hace, ¿no? ¿Qué hace? Se pandea, o se flexiona, o se flecta, o se deforma, ¿no? Fuera de su eje centroidal, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las fuerzas son de compresión. Y entonces habíamos visto 4 tipos de pandeos. El uno era flexionante, torsional, flexo-torsional y pandeo local. El pandeo local también habíamos ya dicho que se produce antes o se genera antes de los demás pandeos, ¿no? No puede haber un pandeo torsional y después un pandeo local. Eso no puede existir, ¿no? No hay. Solamente este se produce antes de cualquier otro tipo de pandeo. ¿Ok? Habíamos visto aquí unas ilustraciones. Y habíamos terminado la clase en diferencias entre los elementos sujetos a tensión y los de compresión, ¿no es cierto? Muy bien.
Pongan punto aparte, factores que afectan la resistencia de elementos a compresión. Factores que afectan la resistencia de los elementos a compresión. Muy bien. Pongan como subtítulo imperfecciones en las columnas. Imperfecciones en las columnas. 2 puntos seguidos. No hay problema en miembros a tensión. No hay problema en miembros a tensión, pero es grave en columna a compresión. O se agrava, ¿no? O se agrava en columna a compresión. Bien, nosotros habíamos visto en la clase pasada que cuando la carga es menor a una crítica, que ya mismo vamos a ver cuál es esa carga crítica, solo se produce acortamiento en la columna, ¿no? Solo se produce acortamiento. Pero si la columna tiene alguna imperfección, como por ejemplo si tuviese ya una deformación lateral, ¿sí? Entonces esa carga se va a disminuir, ¿no? Se va a disminuir como la podemos ver aquí. Aquí tenemos otro caso de imperfección, ¿no? Que sería grave cuando la columna es a compresión. Pongan punto aparte, esfuerzos residuales en columnas. Esfuerzos residuales en columnas. Punto aparte, 2 puntos aparte. Son aquellos que quedan en los miembros estructurales. Son aquellos que quedan en los miembros estructurales después de laminado o fabricación. Después de laminado o fabricación. Punto seguido. Se producen debido a la tasa desigual. Se producen debido a la tasa desigual de enfriamiento después de laminado. De enfriamiento después de laminado. Dos puntos aparte. Para un enfriamiento más rápido, o sea, o cuando hay un enfriamiento más rápido, se producen esfuerzos residuales de compresión, ¿no? Se producen esfuerzos residuales de compresión. Cuando el enfriamiento es más lento, se van a producir esfuerzos residuales de tensión. ¿De acuerdo? Eso es los esfuerzos residuales, ¿no? Se generan, pues, bueno, debido a la tasa desigual del enfriamiento, ¿no? Cuando es más rápido, se producen compresiones y cuando es más lento, tensión. Punto aparte. En cualquier sección transversal, coma, en cualquier sección transversal, coma, la fuerza axial y momento obtenidos por la integración de esfuerzos residuales de tensión y compresión son iguales a 0, ¿no? En cualquier sección transversal, la fuerza axial y momento obtenidos por la integración de estos esfuerzos residuales son iguales a 0. Punto aparte. La aplicación de cargas, esto es importante tenerlo en cuenta, la aplicación de cargas a los miembros estructurales con esfuerzos residuales, coma,
ocasiona generalmente alguna acción inelástica. Ocasiona generalmente alguna acción inelástica prematura. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto, vuelvo a repetir, y voy a encerrar esto en un cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay esfuerzos residuales y nosotros cargamos por ahí inmediatamente un elemento? ¿Qué es lo que puede producirse? Una acción inelástica prematura, ¿no? Puede producirse una acción inelástica prematura. ¿A qué se está refiriendo esto? A lo siguiente, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien el diagrama. Esfuerzo de formación del acero, ¿no? Entonces tenemos una línea así. De ahí viene así. Un relajamiento. Y de ahí aumenta, ¿no? Este es el diagrama de esfuerzo de formación. Por supuesto, toda esta zona de aquí estaría en rango elástico, ¿no? Y esta zona de aquí en rango inelástico. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros, lo que está advirtiendo aquí la especificación, tenemos un elemento el cual está con esfuerzos residuales porque ha sido soldado en campo, ¿no? Y se lo coloca el elemento y se lo carga, estaríamos prácticamente llevándolo al elemento a este rango de acá. Y esto pues no puede ser, pues no, si el elemento debe empezar desde aquí, desde cero a trabajar. No, desde cero. Ya cuando esté bien cargado, que venga el sismo, ahí va a incurrir en este rango. Pero que ni bien lo cargamos y el elemento ya está en este rango, sería muy peligroso, ¿no? Sí, eso es lo que está advirtiendo aquí, ¿no? Bien, punto aparte. En las siguientes imágenes se muestran la magnitud de estos esfuerzos, los cuales varían hasta un valor máximo de FY sobre 3 o 1/3 de FY, ¿no? Los cuales varían hasta 1/3 de FY. Vamos a ver esos gráficos, ¿no? Ahí están unas ilustraciones. Tenemos aquí un elemento tipo W o tipo I y un cajón, ¿no? Así es como se verían estos esfuerzos residuales de tensión y compresión. Aquí sería en el ala, mire cómo se ve en el ala, ¿no? Un cajón totalmente comprimido, etcétera, ¿no? Estos son los esfuerzos residuales. Bien, pongan como título perfiles usados para columnas. Perfiles usados para columnas. Punto aparte. Hay cierta similitud con respecto a los usados para miembros de atención. Hay cierta similitud con respecto a los usados para miembros de atención. Básicamente es el mismo cuadrito que vimos cuando vimos miembros de atención. ¿Se recuerdan? Es el mismo cuadrito, ¿no? Punto aparte. El uso de perfiles tubulares, esto es lo que se conocen como HSS, ¿no? Los HSS
están ganando popularidad en los últimos años o han ganado, digamos, popularidad en los últimos años, entre paréntesis, por ser más eficientes, coma, más fáciles de pintar, coma, más atractivos y más resistentes a la torsión. Y más resistentes a la torsión. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los HSS, me refiero a estos de aquí, ¿no? Estos son los HSS, ¿no? Ok. Bien. Respecto a esta primera parte que dice que este cuadrito que lo vimos en elementos atención, ¿no? Todos estos pueden funcionar como atención. Dice, hay cierta similitud, dice, respecto a lo usado para miembros de atención. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería esa diferencia entre un elemento de atención y la compresión? ¿Ah? Sí. Que el pandimiento y el otro es... Sería los esfuerzos que se producen, que son de manera distinta, o los estados límites, más bien. Me decía, a ver, ¿qué me decía? Por ejemplo, que el de tensión es una fuerza que se estira y Ya. el de compresión se comprime, o sea que hay el pandeo y en la otra hay una tensión, ¿sí me entiendes? Ya, pero No. ¿cuál sería la diferencia? Vamos a suponer, este tubo de aquí. En tensión se lo puede utilizar. En compresión dice que también porque hay una similitud, ¿no? Pero ¿cuál sería esa ligera diferencia o esa gran diferencia entre el uno y el otro? Si es el mismo tubo, a eso me refiero. Para todos la pregunta, ¿no? Las cargas. ¿Alguien más que quiera opinar? La distribución del perfil. ¿Cómo? La distribución del perfil. O sea, por ejemplo, un ángulo o tubulares. No, le estoy poniendo un ejemplo muy particular. Estoy hablando de este tubo, o sea. Pensemos en este tubo. ¿Cuál sería la diferencia? Estamos hablando de los perfiles, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia en el perfil? ¿Verdad? A ver. Vamos a ver, atiendan por favor, señor, y concéntrense. El asunto es que a veces ustedes no están concentrados, entonces no saben de qué estamos hablando. A ver, dice aquí, hay cierta similitud con respecto a los miembros, a los usados, a los perfiles usados, se está refiriendo. Vamos a ponerle aquí a los perfiles, para que quede claro. A lo mejor algunas palabras no entienden. A los perfiles usados debería ser como miembros, atención. Como miembros, atención. Ok, yo lo que digo es que esta tablita la vimos igualita
cuando vimos miembros de atención. Entonces, ¿a qué se refiere con que hay cierta similitud? Entonces yo digo, a ver, supongamos este perfil de aquí, este, cualquiera de ellos, ¿no? Este perfil de aquí. Se lo utiliza a tensión y lo que está diciendo aquí es que se lo puede utilizar también a compresión y de hecho que se lo utiliza. La pregunta es, ¿en dónde estribaría la diferencia? ¿Ah? En la forma en cómo actúa la carga, pero de allí la carga actúa perpendicular a esta área. A ver, le voy a ilustrar cómo actúan las cargas. Esta de aquí es de compresión, ¿sí? Y esta de aquí es de tensión. Así actúan las cargas. Y esta es de tensión, ¿ya? ¿Cuál sería la diferenciación? Porque dice que hay cierta similitud, entonces hay cierta. ¿Dónde estaría la ligera diferencia? A eso es que me refiero. ¿Alguien que quiera opinar? Es el mismo elemento, ¿no? Pero obviamente no va a ser, o sea, me refiero a la forma. Pero evidentemente no va a ser el mismo elemento a tensión que el de compresión. Pero yo ya estoy diciéndolo prácticamente, quiero que ustedes sean los que respondan, ustedes sean los que debatan las ideas, jóvenes. Yo, por ejemplo, en el de tensión se estira, aplica una fuerza de estiramiento y el de compresión se comprime. ¿Y ahí? Y las fuerzas son distintas al momento de actuar. Por supuesto, eso es lo que estamos diciendo, pero ¿cuál sería la diferencia con respecto al elemento? Mire, es que el contexto de lo que estamos viendo es perfiles usados para columnas. Ese es el contexto general. A la orientación del elemento, no. ¿Cómo? A la orientación del elemento. Por ejemplo, que a tensión o sea, es que como lo que se me ocurre, lanzo algo al aire, tal vez esté mal, pero que horizontalmente el peso del elemento va a actuar perpendicular y en el elemento vertical va a actuar en la misma línea. No entendí. ¿Alguien más? O sea, no sé si quieras ampliar tu opinión. La forma como se forme el perfil. Pueden variar en cuanto a las propiedades de ductilidad, la tenacidad y la fatiga que están sometidos el elemento a tensión y a compresión. Ya. ¿Quién más? ¿Cuál sería esa? Dice, hay cierta similitud, ¿no? Bueno, yo lo que digo es, este lo puedo utilizar como miembro de atención. Esta forma de este perfil o este perfil. Pero también lo puedo utilizar como miembro de compresión. Pero la pregunta es, ¿será el mismo perfil utilizado a tensión que el de compresión? ¿No? No, ingeniero. ¿Y por qué no? Por lo que va a tener un tipo de fuerza diferente. Pero ¿en dónde estribaría la diferencia, jóvenes? O sea, ustedes me hablan nomás, me dicen sol, amarillo, asiático. A los asiáticos le dicen amarillo.
En que el del perfil de la columna debe ser más fuerte que el de la red. Eso. ¿Por qué te demoraste tanto, Diangeline? Eso, esa es la diferencia. El perfil utilizado para compresión sería la misma forma, pero ¿qué va a ser? Tiene que ser mayores espesores, más fuerte, tiene que ser más fuerte, más robusto que el de tensión. El de tensión a lo mejor es un tubo delgadito, ¿no? Esa es la razón fundamental. Se demoraron demasiado en este grupo. Los otros dos grupos fueron más rápidos que ustedes en responder. Ok, sigamos. Sigamos. Aquí hay una figura de algunos elementos que se pueden conformar como elementos de atención, que fueron, la compresión, perdón, que fueron los mismos que vimos atención. Ya sabemos cuál es la diferencia entre el usado para un tipo de carga como el usado para otro tipo de carga, ¿no? Bien. Pongan ahora sí como título fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Le falta comer habas, ¿no? Habas serrana. Coman habas serrana, que eso es muy bueno. O sardina. Para que el cerebro se ponga más ágil. Bien, don Leonardo Euler fue un matemático suizo que ya por el siglo XVIII publicó un artículo relacionado al pandeo de columnas, ¿no? Imagínense en qué época, ¿no? Genial, el tipo fue un genio, ¿no? En la actualidad, la fórmula de don Leonardo se la escribe de la siguiente manera, como está aquí, ¿no? PCR, o carga crítica, se conoce como carga de Euler, carga crítica de pandeo de una columna, es igual, ojo, pi cuadrado por EI sobre LE al cuadrado. ¿Sí? Revisemos qué es cada parámetro que está en esta ecuación. PCR, vuelvo a repetir, es la carga crítica de pandeo de la columna. ¿De acuerdo? O sencillamente la carga de Euler. Cuando ustedes escuchen la carga de Euler es esta ecuación. E es el módulo de elasticidad y la inercia. Y L sub E es la longitud efectiva de la columna. ¿Sí? ¿Y a qué es igual L sub E? A un factor K por la longitud real de la columna. ¿Sí estamos claros, jóvenes, hasta allí? Entonces tenemos la ecuación 3.1 y la ecuación 3.2. ¿De acuerdo? K es un factor de longitud efectiva que depende de quién. ¿De quién depende ese valor K? Dice que depende del tipo de apoyo que tenga la columna. Simple, ¿no? Ahí estamos claros, ¿no? Y L va a ser la longitud, o es la longitud real de la columna. Muy bien. Yo le pregunto a ustedes, ¿la carga crítica o la carga de Euler depende de la resistencia del material, sí o no? Sí, ingeniero. Sí depende. ¿Alguien más, por favor? No, no depende. Sí, para mí sí depende. No sé cómo explicárselo, pero para mí Sí, sí depende. Para Sí venir, depende. depende. No, ingeniero. Nivela dice que no. ¿Quién más, por favor?
Sí, depende, ingeniero. No depende de de la resistencia del material porque está, la fórmula indica solo la sección, toma en cuenta solo la sección del material. Ya, perfecto. ¿Quién más, por favor, que quiera opinar? Porque está en relación al módulo elástico, o sea, a la A ver, rigidez. Claro, y también discutan, depende de la... discutan entre ustedes, o sea, entre ustedes discutan, ¿no? O sea, ¿depende o no depende? Sí depende, ingeniero, porque como dijo el compañero, tiene el módulo de elasticidad y el módulo de la elasticidad es la deformación y dependiendo del material es la deformación. Y se analiza el bandeo de la columna también. A ver, ¿cómo es la cosa? Al final, ¿depende o no depende? No. ¿Qué pasó con los demás? Que los demás no opinan. Los que se sientan normalmente al último son los que menos quieren opinar ni trabajar, ¿no? En esta fórmula, ¿hay algún parámetro que indique que la resistencia del material? No hay. No hay, ¿no es cierto? No, no hay. No hay. No hay. No existe. No. El módulo conocido, la inercia también se la establece porque se tiene el elemento. Y fundamentalmente, ¿de qué depende entonces la carga de Euler? ¿De qué depende? Fundamentalmente. ¿Ah? Este De las valor, dimensiones. este valor de aquí nosotros lo habíamos llamado, me parece que en una clase anterior, relación de Beltrán, ¿no? ¿Sí se recuerdan? R, relación de Beltrán. Que ya la vamos a ver cómo queda finalmente la relación de Beltrán. Entonces, fundamentalmente, entonces, la carga de Euler, ¿de qué va a depender? ¿Ah? De las dimensiones del elemento, específicamente. ¿Alguien más? De la resistencia. Sí. Oye, la longitud. este mes se me pareció a... ¿Se han escuchado la propaganda de Tampico? Sí. No, perdón, de Coca-Cola, sí. ¿Sí escucharon alguna vez la propaganda de la Coca-Cola? ¿No? Cuando dice yo quiero un Tampico, ¿sí escucharon? Así está ¿no? De la resistencia. Estamos diciendo que no depende de la resistencia. Él dice que depende de la resistencia. ¿De qué entonces dependerá fundamentalmente? El tipo de apoyo. Bueno, va a depender de algunas cosas, pero fundamentalmente, o sea, en el contexto general, ¿de qué realmente va a depender? Si ustedes analizan. De la dimensión. Dimensiones y su módulo. ¿Cómo? Me esperan un ratito mientras piensan.
A ver, ¿qué pasó, jóvenes? A ver, ¿sigue el debate o ya terminó el debate? ¿Ah? Fundamentalmente, entonces, ¿de qué va a depender la carga de Euler? ¿Ah? Del tipo de material de la pieza. De las dimensiones y del módulo de elasticidad. No, pues mi hijo, del módulo de elasticidad, por favor. Qué poco capacidad de análisis. El módulo de elasticidad es una constante conocida. ¿Cómo va a depender del módulo de elasticidad? En el acero sabemos cuánto es el módulo de elasticidad. De la forma del elemento. De la longitud del elemento. Del tipo de apoyo. Sí, bueno, o sea, también entra el tipo de apoyo, pero en el contexto general me refiero, ¿no? En el contexto, viéndolo de una manera así general, global. ¿De qué va a depender? Uno dice, ¿qué es lo que predomina, digamos, allí? ¿Ah? La longitud. Predomina la relación de Beltrés, ¿sí? Alguien me dice, sí, pues ingeniero, es la longitud. Sí, es la longitud. Es el apoyo. Sí, es el apoyo porque entra acá. Pero en el contexto general, eso se conoce como relación de Beltrés. Depende de la relación de Beltrés. Ya, después vamos a ver qué tiene que ver con el radio de giro y todo lo demás, ¿no? Pero fundamentalmente depende de eso. Ok, pongan punto aparte. La magnitud de la longitud efectiva depende de las restricciones rotacionales. Depende de las restricciones rotacionales en los extremos de las columnas. En los extremos de las columnas, aquí debería haber una comita, ¿no? Y, coma, de la oposición al movimiento lateral de estas. ¿No le falta aquí una tilde? Como que sí, ¿no? De estas. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Bien, aparte, en la siguiente tabla se muestran los valores de K. En la siguiente tabla se muestran los valores de K para los diferentes tipos de restricciones. Vamos a ver, aquí está esta tablita, ¿no? Tenemos vamos a ver cuántos casos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos que pueden darse de apoyo, ¿no? Muy bien. Y evidentemente la longitud real de la columna sería de aquí hasta aquí. Esto es L, ¿no? Esto es L. L. Ok. Vamos a analizar el valor de diseño, ¿no? O el valor recomendado para diseño. La fila de arriba es teórico, ¿no? Bien. Cuando tenemos una columna que está en sus extremos empotrado y empotrado, entonces el valor de K es 0,65. ¿Está claro? 0,65. Cuando tenemos una columna que está empotrada en un extremo y articulada en el otro extremo, el valor de K es 0,8. Cuando tenemos una columna empotrada en un extremo y el otro extremo solo se desplaza lateralmente, entonces vale K 1,20. Cuando tenemos una columna que está articulada en sus dos extremos, si ven articulada, K vale 1. Cuando tenemos una columna empotrada en un extremo y el otro extremo rota y se desplaza, vale 2,1. ¿Sí? Y cuando tenemos una columna, este debe ser un caso terrible, ¿no? Tener una columna articulada, ¿no? En un extremo y el otro extremo se desplaza lateralmente, vale 2. Claro, si nosotros colocamos en la vida real esto prácticamente se cae, ¿no? Porque está rotando libremente alrededor de este punto y si usted lo empuja aquí, esto se cae. Sino que esto se está refiriendo a un sistema, ¿no?
Esto pues obviamente será un sistema. ¿Sí está claro, jóvenes? Esos son los valores de K entonces. ¿De acuerdo? Sigamos. Punto aparte. Reemplazando la ecuación 3.2 en 3.1 y tomando en cuenta que la inercia es igual al radio de giro al cuadrado por el área, si no la ven esa ecuación, sale de aquí, ¿no? Tal vez recuerden esta, que el radio de giro es igual a la raíz de I sobre A. Y le ponemos raíz. Esa es la ecuación que conocemos, ¿no? Radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Despejamos la inercia de aquí y por eso es que queda R cuadrado por AG, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que P, ¿sí? La carga P, la carga crítica, es igual a pi cuadrado por el módulo, ¿se acuerdan? Por el módulo y por la inercia. ¿Cuánto vale la inercia? Vale R cuadrado por AG. Dividido para LE, que es K por L al cuadrado. Si nosotros despejamos este valor de AG, lo mandamos al primer término, al denominador. Bueno, con nuestros conocimientos, nosotros sabemos que esto, ¿cómo se llama esta relación? Esfuerzo. Esfuerzo, ¿no es cierto? Se llama esfuerzo, perfecto. Esos son los conocimientos previos que nosotros tenemos o que debemos de tener para este tipo de materia, ¿no? Esfuerzo. Por eso es que se llama FE o se le puso el nombre de FE a esta relación FE, que es igual, ¿sí? Es igual a ¿qué cosa? A pi cuadrado por E, miren cómo va quedando la ecuación, y dividido, el R pasó a dividir acá, dividido para KL sobre R al cuadrado. Esto es en realidad la relación de Helmholtz. Visto de otro modo, relación de Helmholtz. Y entonces, esta ecuación que se conoce como la ecuación del esfuerzo de pandeo de Euler, ¿sí? Claro, don Euler no la vio de esta manera, ¿no? Si don Euler viviera, dijera, qué genios que son estos muchachos, ¿no? Son unos verdaderos genios. Entonces, se conoce como la ecuación del esfuerzo de pandeo de Euler. Y ahí sí, ahora sí, si no lo tuvieron claro hace un ratico, ahora sí, ¿de qué depende fundamentalmente esta ecuación? Depende de la relación de Helmholtz, ¿no? Porque esto es conocido, esto es conocido. Y entonces va a depender de esto. No depende de la resistencia del material, sino de su esbeltez, de su relación de esbeltez. Y entonces ustedes dijeron hace un rato, bueno, depende del tamaño del elemento, de la forma, claro, sí. Pero en el contexto general eso tiene que ver con la relación de esbeltez. Ahí donde entra R, ¿no? ¿Y R de dónde sale? De acá, de esta ecuación. Y esta ecuación que tiene la inercia. ¿Y la inercia dónde sale? Ah, sale del tamaño, de la forma, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. Ahí está la nota al final, ¿no? La carga de pandeo no depende de la resistencia del acero utilizado. Clarísimo, ¿no, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor, antes de seguir? Creo que aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a ilustrar todo esto en un... Ah, no, perdón, me falta todavía ver... Clasificación, pongan clasificación de las columnas. Clasificación de las columnas. Todavía no hemos visto pues, cuál es la fórmula para calcular la resistencia, ¿no? Entonces vamos a ver antes de esa fórmula cómo se clasifican las columnas. Están clasificadas en 3 tipos. Columna corta, en donde el FE, el esfuerzo de pandeo, es menor que el FY. ¿No? No hay pandeo, solo hay acortamiento. Y rara vez se diseñan en el campo de la ingeniería civil. Rara vez. ¿No? Columna intermedia. Ingeniero, ¿menor o igual? Igual, ¿no? Igual. Menor o igual puede ser, ¿sí? Menor o igual, ¿no?
Ok. Columna intermedia. ¿Cuál es la columna intermedia? Dice que se clasifica como una columna intermedia cuando ciertas fibras de la sección transversal alcanzan FY y otras no. Existe una falla combinada entre fluencia y pandeo. ¿Sí? Eso se da en las columnas intermedias. La falla es inelástica. La fórmula de Euler, como está planteada, no es aplicable, pero podría utilizarse si reemplazamos el módulo, ¿sí?, por E sub T o E sub R. ¿Qué es E sub T? Es un módulo tangente, ¿no? Módulo de elasticidad tangente que se tomaría. O E sub R también es un módulo de elasticidad reducido. Eso depende de el método que se esté utilizando, ¿no? Lo que se está refiriendo es a esto, ¿no? Usted tiene su diagrama ya así elastoplástico, ¿no? Del acero. Entonces, cuando nosotros estamos por acá, porque dice que la falla es inelástica, es decir, por acá, entonces es probable que esto ya venga por aquí. Y entonces este era el módulo de elasticidad. Este ya es un módulo de elasticidad tangente o reducido, ¿sí? Que hay una metodología para calcularlo, ¿no? Ok. Y la otra columna es la columna larga, ¿no? Columna larga, en donde se aplica allí sí la ecuación del esfuerzo de Euler o de Euler. Las columnas fallan elásticamente. Las columnas fallan elásticamente. ¿Ok? Bien. Hay un punto, por lo tanto, hay un punto de transición. Por lo tanto, hay un punto de transición que sería este, donde se separan las columnas intermedias de las columnas largas, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener una ecuación que la conocemos como parabólica y vamos a tener una ecuación que la conocemos como hiperbólica, ¿no? Cuando utilizamos la parabólica y cuando utilizamos la hiperbólica, eso va a depender en buena medida. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Relación de Beltrán. Relación de, ¿cierto? Relación de Beltrán. Y acá en la ordenada está lo que se conoce como esfuerzo crítico. FCR, esfuerzo crítico. Entonces, esta es una gráfica que relaciona la relación de Sveltez con el esfuerzo crítico. Y entonces hay dos ecuaciones que se pueden utilizar. La una es para la intermedia, que es la ecuación parabólica, y la otra es para la larga, que es la ecuación hiperbólica. ¿De qué va a depender esto? Esto estaba en unas ediciones anteriores y así lo controlaba, como lambda C igual 1,5. No, ahora esto cambió y esto de aquí es, voy a ponerlo con, a ver si no me tiembla la mano, 4.71, 4.71 raíz de FY sobre E. Ya lo vamos a chequear. Todavía no lo ponga hasta que lo chequeemos en la siguiente diapositiva. No sé si es E sobre FY. Ok. Contra ese valor vamos a controlar esto. ¿De acuerdo? Me espera un momento, por favor.
Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos, discúlpenme un ratito que tenía que... Ok. Entonces decíamos que el uso de una de las dos ecuaciones va a depender de este valor de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? De este valor de aquí. Muy bien. Pongan como título máxima relación de esbeltez. Máxima relación de esbeltez. Bien, para la máxima relación de esbeltez se debe tomar en cuenta la siguiente ecuación. KL sobre R menor que 200. ¿De acuerdo? Entonces, la máxima relación de esbeltez tiene que ser KL sobre R igual, perdón, menor o igual a 200, ¿no? Muy bien. Para elementos a compresión, según lo que dice la especificación AICC. Pongan como subtítulo fórmulas a usar. Ahora sí vamos a ver las fórmulas, ¿no? Esta es la parabólica. Y esta es la hiperbólica. Bien. P sub U, que es igual a phi P sub N, si recuerdan ustedes, eso es igual a phi por FCR y por el área gruesa. Donde phi vale 0,9 para el método LRFD. Y la otra ecuación es P igual a P sub N sobre omega. Esto sería igual a FCR por AG dividido para omega, donde omega es 1,67 para el método ASD. Esas son las ecuaciones para ambos métodos, ¿de acuerdo? Como ustedes verán, una ecuación muy sencilla, simplemente lo que hay que determinar cuánto vale FCR, ¿no? R es igual a la raíz cuadrada de I sobre A, entonces debemos de cumplir que la relación de esbeltez tiene que ser menor o igual que 200, ¿no? Siendo R, evidentemente, el radio de giro menor, que es el más débil, ¿no? Bien, entonces ahora sí, aquí vienen las condiciones. Dos condiciones, ¿no? Cuando la relación de esbeltez, RE, ¿sí? Cuando RE sea menor o igual a 471 raíz de A es E sobre FY, corríjalo, E sobre FY. O podríamos también establecer esta condición, FY sobre FE menor o igual a 2.25, entonces cuando eso suceda, nosotros vamos a utilizar esta ecuación de aquí, la parabólica. Pero cuando la relación de esbeltez, sea mayor que 471 raíz de E sobre FY, o en términos de FY sobre FE mayor que 2.25, utilizamos la ecuación hiperbólica, esta de aquí. ¿De acuerdo? El valor de FE ya lo conocemos, que es pi cuadrado por E dividido por la relación de esbeltez al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Preguntas, jóvenes. ¿En qué parte disculpe, desea que corrijamos? Mandé. Parece que le escuché que en una parte de la fórmula dijo que corrijamos. Ah, era a raíz de E sobre FY, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes? Si no, vamos a hacer un ejercicio ahora sí. Anoten el enunciado. Dice, determinar la carga axial de diseño. Determinar
la carga axial de diseño de una columna de acero A36 mostrado en la siguiente figura. Punto seguido. Las unidades de la sección están en milímetros, ¿no? Las unidades de la sección están en milímetros. Bien, se trata de una columna que tiene una longitud total de 7 metros. ¿Sí? Los datos del material son FY 2.536 kilos sobre centímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetros cuadrados. Es una sección HSS. Esta es una sección HSS. ¿De acuerdo? Es decir, un tubular prismático que tiene de dimensiones 200 milímetros por 250 milímetros y 8 milímetros el espesor, ¿no? Tanto del ala como del ala. Están los ejes locales, el eje local 3, que sería el eje mayor de la sección, y el eje local 2, que sería el eje menor de la sección. ¿De acuerdo? Muy bien. Comiencen a trabajar, jóvenes, cada uno en su cuaderno, coja su calculadora. ¿Sí? Lo que nos piden es determinar cuánto es la carga axial de diseño. Esto se llama, pues ya conocemos, esto es phi P sub n, ¿no? Phi P sub n, perdón. Phi P sub n, ¿de acuerdo? Bien, trabajen, jóvenes. Tienen 15
A ver, jóvenes, ¿cómo van? ¿Ya determinaron los valores? Aquí están calculados, pero cada uno debió haberlo hecho de acuerdo a su forma de concebir esto, ¿no? Entonces calculamos el área gruesa. El área gruesa nos da 69,44 centímetros cuadrados. Calculamos la inercia alrededor del eje 3, que sería BH al cubo sobre 12, la ecuación general, respecto a 3. Entonces lo que hago es la inercia exterior menos la interior. Eso me da un valor de 6.395. Radio de giro sería igual a esa inercia para el área. Tengo un radio de giro de 9,59. Y con respecto al eje local 2, esto de aquí sería eje local 3. Y este es eje local, ¿no? Entonces, con respecto al eje 2, asimismo tenemos la otra inercia y el correspondiente radio de giro, ¿no es cierto? R3 y R2. Como se puede advertir u observar claramente, el radio de giro menor iba a salir respecto a 2, ¿no? Ahí está, 806, ¿no? ¿Sí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta allí? Terán. No, ingeniero, todo está claro. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, ahora sí, calculamos, ya tenemos esos valores, podemos calcular relación de esbeltez. Relación de esbeltez calculamos aquí, efectivamente, y eso nos da un valor de RE. Nos da un valor de K. ¿Cuánto vale K para ese caso? 1. 1, ¿no es cierto? Por 700 centímetros dividido para el radio de giro menor, eso nos da un valor de 86. Menor que 200, estamos ok, ¿no? Estamos cumpliendo con lo que dice la especificación. Bien, luego calculamos el valor de 471 raíz de E sobre FY, eso nos da 135, ¿no? Como 86, que es la relación de esbeltez, es menor que 135, ¿sí? Utilizamos la ecuación. ¿Qué ecuación tenemos que utilizar? ¿Qué ecuación utilizamos? La Aquí parabólica. usamos la ecuación parabólica, ¿no es cierto? La ecuación parabólica, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, para la ecuación parabólica lo que tenemos que hallar es el valor de FE, que ya la conocemos, que es esta ecuación, y nos da un valor de 2.752, esto es kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Muy bien. Aplicamos nuestra ecuación parabólica, colocamos los valores respectivos y obtenemos un valor de FCR de 1.724,64 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuánto fue el FY para este problema? El FY para este problema es 2.536 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué razón se reduce este esfuerzo? Porque en definitiva eso es lo que está pasando, ¿no? Se está reduciendo este esfuerzo a este valor, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Alguien que me responda? Se reduce el FY. ¿Por qué? Por ¿qué pasó? Por la relación de esbeltez. Por la relación de esbeltez, ¿no? Por la relación de esbeltez. Correcto, ¿no? Todo eso se reduce. Muy bien, ahora sí ya tenemos FCR calculado.
o determinado. Bien, y ya podemos calcular cuánto es nuestra carga de diseño, ¿no? PV será igual a phi, que es 0,9, por el FCR, que es 1724, y por el área gruesa, que es 69, tenemos una carga de 107.7 toneladas. Y por el método ASD tenemos una carga de 71 toneladas. ¿De acuerdo? Hay que dar resuelto el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Consultas. ¿Quién llegó atrasado? Delgado, ingeniero. ¿Quién? Delgado. Romero Pin, ingeniero. Romero Pin. ¿Quién más? Feijóo Arévalo, ingeniero. Feijóo Arévalo. Feijóo Arévalo. ¿Quién más? Terán Torres, ingeniero. ¿Quién? Terán Torres. Terán Torres. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien. Nos vemos con ustedes la siguiente clase, que sería el próximo martes. Ingeniero. Benítez me dice, ¿no? Sí, no, sí, no, que sí me puede dejar decir algo en el grupo ahorita que estamos todos. Era que yo sigo buscando grupos para el proyecto, pero todavía no me... O sea, creo que todos están completos y no sé si me puede interesar. No, ya los grupos ya están armados los grupos. Debes estar en algún grupo tú. Yo no estoy en un grupo ahorita. Ya voy a revisar. Benítez Caicedo. Ok. Bien, jóvenes, nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Otra pregunta, ingeniero. Es que usted en el trabajo grupal nos hace referencia sobre el capítulo 6 que tenemos que investigar. Pero en el capítulo 6 dice miembros cargados axialmente a compresión. Y usted en el Word nos puso atención. Entonces, ¿qué sería? ¿Tensión o compresión? En el Word. Ajá. Usted nos puso una referencia al capítulo 6, pero en el capítulo 6 dice miembros cargados axialmente a compresión. Y en cambio en el Word usted nos puso atención. No es en el Word, eso es en Excel. Ajá, en el Word que usted pasó de los temas. Ah, ok, tú te estás refiriendo al... Sí, y como hace referencia al libro, ahí dice compresión y usted nos puso tensión. Entonces, ¿cuál sería? El que está en el... Capítulo 6 del libro de McCorney, dice cargados axialmente a compresión. En el Word, sí, perfecto, el que envié donde está en cada grupo. Entonces el tema sería axialmente a tensión. Debe ser atención. Déjame revisarlo. Espérate un ratito. Ustedes son periodo 22. No. Estructuras metálicas. ¿Qué grupos? ¿Qué grupo 3B, no? Sí. No, ese no es, perdón. No, 3B. Ok. A ver, aquí está. ¿Cuál es el grupo? El grupo 2, el que está en el Word, el grupo 2 que está en el Word. Dice Castillo, Villamar. Ah, no. No. Efectivamente, dice capítulo 6, ¿no? Sí, usted. Diseño de miembros cargados axialmente a tensión. Sí, en el libro dice el capítulo 6 a compresión. Y el otro dice miembros a tensión. Y el que le tocó el capítulo 8, ¿qué dice? No, bueno, es miembros a tensión realmente el grupo 2. Y el grupo 3 es a compresión. ¿Sí? O sea, la parte que dice cargados axialmente a compresión sería, ¿verdad? Cargados axialmente. A compresión sería el tema. No, el grupo 2, vuelvo a repetir, el grupo 2 es a tensión y el grupo 3 es a compresión. Ya, ingeniero, gracias. Ok. Bien, ok, jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente clase, ¿no? Que tengan un resto de día excelente. Hasta luego. Gracias.